Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, hermanos. Palabra de Dios, hermanos. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano. Adiós. ¿Cómo están, hermanos? Bien comiditos ya, ¿verdad? Vamos a abrir rápidamente la Biblia. Vamos a tener una meditación. No sé si pueden sentar más adelante, hermano. Están todos allá atrás, si se pueden. Si no, está bien. Tengo miedo, está muy alto, hermano. Ay, Dios mío, hermano, fíjense que estos son los momentos que los cristianos debiéramos. Gracias, hermano. Es más, es mucho mejor así, no tengo que gritar tanto. Estos son los momentos que los cristianos debiéramos aprovechar, hermano. Momentos que no volverán. Estar en vigilias así, con una comunidad que le gusta alabar a Dios, no se ve todos los días, hermano. Entonces, hay quienes pues proponen otras cosas, y lo bueno que usted propuso quedarse hasta escuchar palabras, porque una vigilia o una reunión sin palabra de Dios no tiene mucho sentido. Para mí, hermano San Juan, a Dios no le estoy poniendo nada. Pues si usted cree que no necesita escuchar palabras, pues yo sí. Yo necesito que siempre esté la palabra de Dios, siempre. En todo lo que hagamos, tenemos que nombrar a Jesucristo y a su palabra. Amén. Eso tiene que quedar claro, porque la palabra es la que nos da vida. Así que damos gracias a Dios por la invitación de estar aquí, alabando el nombre del Señor. Quiero tomen asiento un momento. Dios me ponía en el corazón, y hace días que lo está haciendo, que hay un movimiento dentro del pueblo de Dios, hasta donde yo he mirado, hasta donde yo he visto, en las redes sociales, en los periódicos y en todo donde se ha podido, que hay un movimiento de expandir la iglesia del Señor, pero hay mucha gente que no está entendiendo por qué estamos en la iglesia del Señor, por qué Dios nos llamó. Hay muchas personas que creen que porque el pastor está enviando gente, entonces dicen, porque yo tengo que apoyarlo, si yo creo que se hace de otra manera, y hay gente que pelea con eso. Hay gente que está discutiendo en su mente que por qué tiene que dar diezmo, ofrenda, por qué tiene que ayudar, por qué hay que extender la obra, por qué hay que juntar dinero para regalar Biblias, y hay gente que está peleando con esas cosas en la mente. ¿Sabe por qué está peleando? Porque no ha entendido quién es Él en Dios y por qué nosotros hemos sido llamados. ¿Cuál es nuestra personalidad, nuestro protagonismo delante del Señor? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Qué significa ser cristiano? Hay gente que nomás aceptó al Señor la semana pasada y ya quiere hacer muchas cosas, y está bien, porque así hemos sido todos. Pero cuando pasa el tiempo ya no queremos hacer muchas cosas. Ya nos conformamos con la alabanza, escuchamos la palabra, entendemos el mensaje y nos vamos para la casa, y así pasan los días, pasan los años, y pasan 20, 30. Y usted mira para atrás y no hay mucho lo que usted ha hecho para el Señor. Entonces, nosotros tenemos que tratar de abogar por una iglesia saludable. Una iglesia saludable. A mí me tocó trabajar un tiempo como pastor asociado allá en la Iglesia de la América en Los Ángeles, con Pastor Félix Acosta. Saludos por ahí a nuestro pastor. Fíjense que lo que a mí me llamó mucho la atención de ese lugar era que la gente le gustaba hacer cosas para Dios. Y lo comprobé en la pandemia, hermano. Yo no conozco todo el caso aquí en la iglesia, estoy hablando de este caso. Y me sorprendió bastante porque en la pandemia nos metían hasta la policía, nos mandaban para hacernos callar porque empezamos a predicar. El culto lo hacíamos afuera en el parque, en un parque grande que había ahí. Vino un hermano, regaló los cobertores, otro hermano regaló las sillas, se juntó dinero para comprar otra cosa. Y en medio de la pandemia la gente se empezó a mover, y fuimos una de las pocas iglesias que permaneció abierta hasta ahora sin cerrar. Allá en Los Ángeles no se cerró por la pandemia. Creo que aquí también, pastor, no se cerró esta iglesia, gloria a Dios, pero muy pocas. Entonces me acuerdo que decían, los hermanos no quieren venir a la iglesia porque se pueden infectar.
pero van al trabajo, trabajan con los compañeros, no tienen problema. Pero en la iglesia no querían venir. Y entonces, a razón de todas esas cosas, se empezó a producir un movimiento donde la gente se empezó a acomodar en las casas, hermano. Hay mucha gente que no le interesa esto de alcanzar almas. Y yo soy una persona que la primera cosa que a mí me enseñaron era cómo ganar almas para el Señor. Y yo no lo quiero desanimar a usted, tal vez pudiera traer un mensaje de prosperidad, un mensaje de cómo hacerme más rico, o tal vez cómo ser mejor persona o mejor cristiano. El mensaje que Dios me puso en mi corazón, sin desmerecer lo que he dicho, es cómo ser una iglesia saludable, cómo ser una iglesia que realmente esté cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Lamentablemente no están todos los de la iglesia. Este es un mensaje pastoral que sería bueno que todo el mundo lo escuchara, porque en realidad es un mensaje que habla realmente a la raíz del asunto del cristiano. Entonces, necesitamos entender que una iglesia saludable crece y se expande, y así cumple la gran comisión. Una iglesia crece y se expande. Tenga eso en mente: una iglesia, una congregación, crece y se expande. Si nuestra congregación no tiene crecimiento y no se está expandiendo, estamos enfermos. Hay algo que está pasando, algo que está sucediendo. No estamos bien. No estamos bien, porque si usted tiene un niño que no crece, ¿qué le pasa? Tiene enanismo. Y que Dios bendiga a los padres que tienen hijos con esa enfermedad. Pero cuando un niño no crece normalmente, ¿qué sucede? Algo está pasando. Hay que ver, a lo mejor le faltan vitaminas, a lo mejor le faltan algunas cosas, le faltan, a veces está desnutrido, a veces tiene anemia. ¿Ya? Entonces, igual los niños que no salen de la casa, ya en Japón está ese problema, que hay niños que llevan 10 años, que ya son hasta adultos, no salen, tienen una enfermedad que no quieren salir afuera y se quedan dentro de su cuarto y los padres lo alimentan. Eso ha producido mucho suicidio porque no saben qué hacer con su vida. Eso es lo que pasa con una iglesia también cuando no tiene propósito de existir. ¿Para qué existimos? ¿Para qué somos? ¿Para qué estamos? ¿Por qué gastamos tanta energía en la alabanza, en producir alimento para la gente? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué lo hacemos? Es para que nosotros crezcamos como iglesia y expandamos nuestro ministerio para alcanzar más almas. Un reflejo de esto que estoy diciendo es el sentir que Dios ha puesto en el corazón del pastor de levantar una iglesia allá en el lugar donde él nació. Ese sentir, realmente viene de Dios, porque Dios es el que quiere expandir, Dios es el que quiere alcanzar. El Señor dijo: yo no quiero que ninguno perezca. El Señor lo dijo en su palabra: yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la idea de alcanzar almas no es de la iglesia, es de Dios. Amén. Ya su nombre. No se ponga serio. Esto es serio porque en realidad es muy profundo esto, hermano. Yo no creo que alcance a tocar todos los puntos, son 6 puntos. Pero voy a tratar a grandes rasgos, más o menos, dejarle una idea planteada para que usted se anime, hermano. Y si alguien quiere después de esto, le puedo hacer una copia. Es un estudio que hice completamente para que usted lo pueda desarrollar. Lamentablemente no lo pude sacar copia, no alcancé. Le iba a regalar a ustedes esto para que ustedes siguieran estudiando en la casa y sacaran sus propias conclusiones. Entonces, entendemos que necesitamos ser una iglesia saludable. ¿Cuál es la señal de una iglesia saludable? Una iglesia que crece y una iglesia que se expande. Así está cumpliendo la gran comisión. Ahora, ¿cómo yo sé que soy saludable? Porque estoy creciendo y me estoy expandiendo. O sea, estoy creciendo en gracia, como Jesucristo es el que crece en gracia. Y estoy expandiéndome. ¿En qué sentido? Estoy llevando el evangelio a otro. Estoy tratando de ganarme a mi vecino. Tratar de algo tengo que hacer. Entregar papelitos, entregar tratado, a regalar comida, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, al drogadicto, ir por la calle, ir a los hospitales, a la cárcel, cualquier cosa que yo quiera hacer para la gloria del Señor. Entonces, primero que nada, veamos la importancia de una iglesia en crecimiento. Nosotros tenemos que avanzar en el propósito
de Dios. Estoy preparando estos estudios, hermano. Ustedes son mi laboratorio ahorita, porque tengo que llevar esta palabra a Torreón y vamos a hablar de esto mismo, de la iglesia saludable. Así que ustedes son la primicia ahorita que estoy hablando de esto. Así que si lo encuentro un poco pesado, nomás dígame así nomás, yo cambio el punto y paso al otro, Pero espero que tome atención humildemente de esto. Así que vamos a orar, Señor, antes de empezar. Cierra sus ojitos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque nos haces partícipes de tu gracia, Señor. Gracias porque nos haces partícipes de tu sabiduría, de tu mover, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos fue dada a nosotros, tus hijos, Padre. Bendice tu pueblo, los que estamos aquí, Señor. Tú sabes por qué ellos están escuchando esta palabra. Tú sabes, Señor, por qué los has llamado a esta hora, Señor, en este lugar, casi las 12 de la noche, Señor, de este día, Señor, amado Dios, viernes, Señor. Gracias por tu misericordia. Yo te ruego que nos bendiga, que hable a nuestro corazón, que nos indique dónde tenemos que ir y cuál es nuestro llamado, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Vamos a ver que la iglesia tiene que avanzar por el propósito de Dios. Entonces, para entender esto, vamos a ir a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y versos 19 y 20, un texto que todo cristiano de más de un año tiene que sabérselo de memoria ya. O por lo menos saber qué significa. Ya lo tienen. Mateo 28, 19 y 20. Y dice así. Mateo 28, capítulo 28, el último capítulo de Mateo, versos 19 y 20. Y ahí mismo donde está, en el nombre del Señor, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuánto dijo que el Señor iba a estar con nosotros? Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que, primero que nada entendemos que el propósito de Dios para este mundo y el llamado que nos hizo el Señor es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero hay que hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Eso significa que usted tiene que prepararse y que yo me tengo que preparar, no solamente para predicar bonito y bien, aunque sí se necesita predicar bien. Amén. No lo va a tirar ideas así al aire, pero tiene que usted centrarse en lo que está diciendo. Por eso yo me gusta mucho la gente que estudia la palabra, que se va a instituto, universidad, y yo me pongo feliz, porque sé que van a tirar un buen mensaje, van a dar una buena enseñanza. Amén. Entonces, pero si usted tiene internet, si usted tiene otro sistema, usted no puede decir que no quiere estudiar, porque ahí está todo gratis. En internet usted encuentra libros, Biblia, estudios, manuales, lo que quiera. Pero tiene que haber, como dije el último mensaje que prediqué aquí, tener pasión. Pues si no tengo pasión, está de más lo que estoy diciendo, hay que apasionarse por esto. Entonces, una iglesia saludable crece y se expande, porque el Señor lo dijo: vayan, ¿verdad? Hagan discípulos. Y quiero decirle que la palabra ir no es un por favor, es un me recuerdo si es adjetivo o sustantivo, pero está en constante movimiento. O sea, no es que te está pidiendo el Señor por favor que lo hagas, te está dando, como dijo el hermano, una orden. Es utilitativo. Vaya, o sea, no se queden. Vaya, tienes que hacer esto, lo que tienes que hacer. Lo está diciendo Jesús. Jesús lo está mandando. Está diciendo: ¿sabe qué? Aunque usted esté embarazada y Dios conoce sus problemas, pero Dios te está diciendo: vaya y prepara gente para mi gloria. Prepara personas. Aunque usted es un mecánico, trabaja duro y que sus manos a veces están llenas de grasa por el trabajo, pero ¿sabe qué? Dios le está diciendo aquí: ve, yo te estoy mandando, ve y hace discípulos. Aleluya, le está diciendo a la iglesia, hermano.
no le está diciendo a los líderes de la iglesia, le está diciendo a toda la iglesia. ¿A quién le estaba hablando en ese momento en Mateo 28? ¿A quién? A los discípulos. ¿Y quiénes son discípulos, Señor, ahora? Todos somos discípulos. Usted nunca deja de ser discípulo, nunca. Aunque sea pastor, aunque sea evangelista, aunque sea misionero, usted siempre va a ser discípulo, porque usted siempre tiene que aprender del maestro. Usted no le va a enseñar al maestro, usted le va a enseñar algo a Jesús. ¿Verdad que hermano? Siempre vamos a aprender, así que siempre somos discípulos, siempre vamos a estar sometidos, siempre vamos a estar así. ¿Ah? Como ponen las botellas de vino, hermano, con la cabeza abajo. Humildad, aleluya. ¿Ah? Para que no se eche a perder el vino, para que no... Un día vamos a hablar de la analogía de la botella, de cómo se hace el vino, de la viña, muy linda esa analogía, hermano. Entonces, primero que nada, lo que quiere el Señor es el crecimiento de la iglesia. Entonces la iglesia avanza en el propósito de Dios. Para la iglesia, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 47, el Señor añadía cada día al número de los que iban siendo salvos. Ahora, en Efesios 4:15, saqué estos versículos para que usted los vea. Creceremos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso está en Efesios 4:15. O sea, el crecimiento tiene que venir y nosotros somos los grandes jugadores que Dios puso ahí para que nosotros cumplamos el propósito que el Señor nos está mandando. Entonces, nosotros tenemos que crecer en amor. En Efesios 4:15 que hay que crecer en verdad. Y hay que todos crecer como Cristo es la cabeza, tenemos que crecer como su cuerpo. Qué triste se vería Jesús con su cabeza y el cuerpo bien delgadito. No, nosotros no tenemos que ser como este micrófono, miren, cabezón y bien flaquito. Tenemos que ser completamente como se desarrolla el bebé en el vientre de la madre, todas sus partes bien bonitas de la Escritura que el Señor le puso. Entonces, para eso necesitamos entender que nosotros somos responsables de nuestro crecimiento en el Señor. Aquí esta vigilia tendría que estar llena de gente, hermano. Esto tendría que abarrotarse aquí, pero no se abarrota porque tenemos otras cosas importantes. Tenemos cosas que hacer. Yo toda la semana no pude venir a la iglesia y yo se lo dije porque tuve muchas dificultades, pero cuando veo la oportunidad de venir, hay que entrar, hermano, porque esta cosa es importante, se está jugando nuestra vida. En Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero ¿qué pasaba en ese contexto? ¿Por qué mucha gente conocía al Señor? ¿Cuál es el contexto de ese verso? El contexto es que la iglesia estaba tan unida, hermano, y predicaban el Evangelio y no tenían miedo, se paraban en los templos afuera y hablaban del Señor, y la gente escuchaba el denuedo con que ellos hablaban, y la gente decía, yo quiero eso que están hablando, y se convertían mucho. Aleluya. Pero hoy en día estamos viendo que la iglesia y muchos lugares ya la gente no le importa tanto el evangelismo, le importan las campañas evangelísticas donde muchas veces no llega nadie, solo la misma iglesia. Termina la campaña evangelística y son los mismos 5 o 10 que estaban en la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Fue un fracaso la campaña evangelística? Tal vez no fue un fracaso, pero faltó una organización. Hoy en día, hermano, la iglesia se tiene que organizar de otra manera. Nosotros necesitamos pensar y sentarnos como iglesia y planificar cómo alcanzar la población, primero que nada la población que nos rodea aquí, porque la mayoría de los que nos rodean son latinos aquí, pongamos, y estoy sacando como ejemplo esta iglesia donde me estoy congregando. Entonces, nosotros para cumplir el propósito, nosotros tenemos que avanzar la palabra del Señor, avanzar el reino del Señor, y eso va a significar que cada uno de nosotros sienta que tiene la responsabilidad de hacer algo para el Señor. Entonces no podemos taparnos los oídos y decir, no lo voy a hacer. No podemos dejarle todo el trabajo al pastor, que el pastor se preocupe de la comida, que el pastor se preocupe de la renta, que el pastor se preocupe de traer tratado, que el pastor, que esto, que el otro líder. No, todos tenemos que trabajar a una, y todos nosotros tenemos que sentarnos y decir, hermanos, tenemos que alcanzar a alguien este mes. Este junio, estamos a 2, a 3 de junio. Tenemos que alcanzar a alguien terminando junio, por lo menos una alma nueva. Algo tenemos que hacer. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús?
En segundo lugar, la gran comisión y la responsabilidad de la iglesia. Todos tenemos un llamado misionero. Cada creyente tiene un llamado misionero, hermano. No crean que los misioneros son los que están matando en Europa o en Asia o en los países musulmanes. Hay muchos misioneros que ahorita están matando. Hace unos días mataron 7 misioneros, 7 cristianos mataron en Uganda. Nosotros estamos bien felices aquí, predicando el evangelio, cantando alabanzas, bien felices. Y hay otros hermanos que están sufriendo en otra parte del mundo, muriendo por causa del evangelio, hermano. Usted no va a ir nunca, a menos que usted tenga el corazón que esos misioneros tuvieron. Yo realmente no sé si sería capaz de tomar esa decisión de ir a morir por causa de Cristo. No, eso tiene que obedecer un llamado. No nomás me voy a ir de misionero nomás porque qué bonito, voy a conocer otro país. Predicar el evangelio tiene que ver con una responsabilidad. Usted siente que algo tiene que hacer para el Señor. ¿Cuánto han sentido que algo le quema en el corazón? Dice, algo tengo que hacer para el Señor. ¿Cuánto han sentido las ganas de hacer algo para el Señor? Si usted no ha sentido nada, entonces usted tiene que orar más. Algo tenemos que sentir, hermano. O sea, el Señor me alcanzó, ¿qué sigue? What next, como dicen en inglés, ¿qué sigue? O sea, acepté a Cristo, canto alabanza, conozco la palabra, hablo del Señor, apoyo a la iglesia, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué hay más? Pues lo que hay más es lo que es su relación con el Señor, lo que usted habla con el Señor. Usted tiene muchos problemas, muchas dificultades, pero usted tiene una vida que agrada a Dios. Usted sirve al Señor. Entonces usted sirve al Señor. Entonces usted tiene comunicación con Dios. Entonces usted puede hablar con Dios y decirle, Señor, bueno, ¿qué sigue? Dejé los vicios, dejé el alcohol, dejé las mujeres, dejé toda la maldad, que ahora ya estoy limpio, Señor. Aquí estoy, ¿qué hago, Señor? Así hablamos con Dios. Porque usted no fue llamado solamente para trabajar donde trabaja. Usted no fue llamado solamente para morir en el trabajo que usted está haciendo. Usted fue llamado para expandir el reino de Dios. Todos los que estamos aquí. Todos los que... Pastor, si usted quiere un pastor, está aquí. Entre los mismos miembros que usted tiene, pastor, aquí están los servidores que usted necesita. Entre los mismos que estamos aquí en la iglesia, aquí están los que Dios necesita. Pero lo que pasa es que tienen que tomar una decisión. El pastor habló de decisiones. Yo lo escuché, yo escucho todo. Decisión. Dejar tu familia, dejar tu hogar, tu trabajo muchas veces por servir al Señor. No es para cualquiera. No es para cualquiera. No haga cosas que no son para usted. Primero que nada, cuando Dios te llama, Dios te capacita. Dios nos llama a los capacitados. Capacita a los llamados. ¿Escuchó? Dios nos llama a los capacitados. Yo no voy al Instituto Bíblico o a la Universidad a estudiar teología para ser pastor. No. Yo voy a prepararme en un caso que el Señor me use. Entonces Dios capacita a los llamados. Segunda cosa, si Dios te embarca, Dios te provee. Aleluya. ¿Escuchó eso? Si Dios te embarca, Él te provee. Si usted toma el reto de hacer cosas para Dios y usted se sube a la barca del servicio al Señor, Dios te va a proveer. Aleluya. Usted quiere abrir un lugar donde va a recoger a los drogadictos, Dios te va a proveer para la renta de ese lugar. Dios te va a dar la silla de ese lugar. Dios te va a dar el alimento para esa gente. Dios te va a poner las camas para esas personas. Dios te va a dar los permisos para trabajar con la ciudad. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Si usted quiere predicar el evangelio en las calles y usted no sabe qué hacer, Dios te va a poner donde comprar la Biblia a buen precio, y buena y de buena calidad y a buen precio. Dios te va a poner las personas, las entidades, los lugares, lo que usted va a necesitar para predicar el evangelio. ¿Sabe lo que hace la persona? Y hay unos TikTok que salen ahí. Hay una persona que escribe algo en un papelito, y lo firma, y le pone un papel a la persona. Y no es cristiano el tipo. Bueno, si es cristiano uno y otro no. Pero es que el cristiano le deja el papel y se va. Yo el último que vi se lo dio a una muchacha de un Taco Bell. Le dio el papel así y se fue. Y en el papel decía, tú no estás sola. Dios está contigo. Dios está cerca de ti. Cree en Él porque Él te ama. Y la muchacha puso a llorar. Le entregó el papel y ni siquiera le habló, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Uno no es tan joven ni tal vez tan adulto para no hacer cosas para el Señor. Nosotros tenemos
un llamado misionero, lo escuchamos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El misionero viene de la palabra apóstol. El apóstol es un misionero, porque el apóstol tiene un llamado en sí. El apóstol cumple un llamado. Una persona que habla iglesias es un misionero, es un apóstol. Pero yo no voy a ser apóstol solo porque tengo buena palabra para enseñar o porque me sigue mucha gente, que es lo que está pasando hoy en día. Ese apostolitis que hay, que a cualquier loco lo ponen de apóstol. Y apóstola, qué raro. Apóstol y apóstola. Y profeta y a veces viene el pastor, no, él siéntese allá porque aquí se sientan los apóstoles. Y el pastor al fondo allá. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, hermano. El mundo está cambiando tremendamente, radicalmente. Nosotros necesitamos entender este mensaje, que nosotros no peleamos un puesto. Nosotros no estamos en la iglesia porque tenemos un privilegio. Nosotros tenemos un llamado de parte del Señor. El mundo se está perdiendo. Hay una guerra en Ucrania donde la gente está muriendo, hermano. En nuestros países. La violencia en Chile es terrible, hermano. Asaltan por cualquier cosa en nuestros países. Y hay una iglesia que está levantándose. Hay iglesias que están siendo corrompidas. Personas que están siendo perseguidas. Entonces, pero ¿qué hacemos entonces? Nosotros tenemos la verdad. La verdad es la que hace libre a la gente. Qué bueno que el pastor está hablando de Juan. El libro, el Evangelio Teológico de Juan. Lo estudiamos en los institutos, aparte de los otros 4 evangelios. Estudiamos Mateo, Marcos y Lucas, y Juan se estudia aparte. Porque Juan es un evangelio muy diferente a los otros 3. Es sinóptico también. Pero Juan, desde el principio, muestra a Jesús como Dios. ¿Sí? En el principio, ¿se acuerdan cómo dice? Igual como en Génesis 1:1. Y en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿verdad? Entonces, de plano, Juan, cuando empieza a declarar a Jesús como Dios, al tiro. Entonces, por eso estudia diferente. Porque Juan escribe de Jesús, lo mira como Dios. En su escritura lo mira como Dios. Y eso es lo lindo. Entonces, cuando nosotros estudiamos Juan, cuando estudiamos eso, lo que más nos vamos a dar cuenta es que el deseo de Jesús de alcanzar a las personas, de acercar a las personas, de obrar milagros para ayudar a todos. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, mire cómo dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, escuche eso, como si Dios rogara por los medios de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Pero imagínense el ministerio que tenemos nosotros, es como que Dios rogara por nosotros. Cuando usted ora por una persona, como dice el pastor contar testimonio, que la gente le agarrará al brazo y ora por mí, parece chiste, hermano, pero ¿sabe qué? Eso es lo que tendría que estar pasando con nuestra iglesia. Eso tendría que estar pasando con nosotros. Que nosotros fuéramos un lugar y la gente quisiera que oráramos por ellos. ¿Y sabe qué pasa cuando usted ora por una persona? Es como que el mismo Dios se ha acercado a orar, a bendecir a esa persona. Porque Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. Aleluya. Entonces, el problema radica en que a veces no entendemos que nuestro llamado es para alcanzar almas al Señor. Tenemos que crecer, hermano. Tenemos que expandir. No nos podemos quedar 5 o 10 años los mismos. No, hermano. Tenemos que hacer algo. Tenemos que provocar cosas que impacten nuestro barrio, que impacte nuestra familia. Algo, que la gente sepa que aquí hay un lugar donde se ora, un lugar donde alguien puede llegar y recibir sanidad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Aleluya. Pero en Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire sus pies, un momento, mire un piecito y vea si son hermosos. Son hermosos si usted ha predicado el Evangelio. Son hermosos sus pies si usted ha llevado la palabra a alguna persona. Sus pies son, imagínense lo que mira Dios. Dice que si la persona extiende el Evangelio
y predica el Evangelio y enseña el Evangelio, sus pies son hermosos. ¿Cómo será toda tu vida? Si los pies no encuentran hermosos el Señor, imagínate. Algo burdo, el pie que siempre anda en el suelo. Pero el Señor dice, está haciendo una analogía, está diciendo, no importa cómo seas, no importa tu background, no importa tus luchas, pero si tú predicas el Evangelio eres hermoso para mí, está diciendo el Señor. Si tú predicas la palabra, tú eres bellísimo. Ni Satanás, que el Señor lo reprenda, será tan hermoso como aquel que predica la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Aleluya. ¿Te das cuenta? Esto es un mensaje para la iglesia, hermano. Ahora, ¿cuál es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento? Porque tampoco vamos a sacar el modelo de la iglesia de acá, de One Nation, o la otra iglesia de acá, de Rick Warren, o la de Jack Hayford. No, hay una sola iglesia. Usted no anda buscando modelos en nuestras iglesias. Nuestra congregación, o la congregación, cualquiera de estas sea, se está basando en la iglesia primitiva. Recuerda esta palabra. La iglesia primitiva, la primera iglesia, por eso se llama primitiva, la primera que nació, es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Alguien me puede decir qué tenían en común la iglesia al principio? ¿Qué tenían en común? Todas las cosas. ¿Qué? Pero ¿se fijaron cuando estábamos comiendo aquí? ¿Se fijaron cómo estábamos todos conversando? ¿Se fijaron que estábamos comiendo, conversando, compartiendo, qué sé yo? Eso se llama coinonía. ¿Ah? ¿Cómo? Coinonía. Compartir. Tenían en común, dice. Pero mire cómo dice Hechos 2:42, dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo más adelante dice, y el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos. Porque la salvación no es de la iglesia. Ahí está el punto también. Que cuando vaya a predicar palabra, si usted algún día va a llevar el mensaje, no piense que va a ganar mucha gente. Usted deje el resultado al Señor. Tenga fe nomás. Tenga fe, porque el hombre dice en la Escritura que siembra. Él no dice va a salir toda la cosa. Él tiene esperanza de que venga la lluvia y salga la siembra. Pero no puede hacer nada más. No podemos hacer más. O sea, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Es que nosotros tenemos que atrevernos a hacer algo. Somos pocos. No somos 100, no somos 500. Si fuéramos 1000 seríamos un ejército tremendo. Pero acuérdate que Gedeón venció con 300 hombres, más de 20.000 personas, no sé cuánto eran, 37.000 creo que eran, y lo venció con 300 personas. Con 300 personas. Entonces, la iglesia primitiva tenía ese proceso. Eran felices, pero tuvieron un pequeño problema. Se quedaron en Jerusalén y se sentían cómodos y felices, porque todos tenían para comer y ahí estaban calentitos. Sí, hermanito, sírvase nomás. Y yo traje la comidita, yo traje este pansado, un pescadito, todos contentos, ¿verdad? Pero se le olvidó algo que el Señor les dijo en la gran comisión. Vayan, le dijo. Vayan y prediquen, enseñen, hagan discípulos. No les dijo quédense ahí y sean felices con una comunidad preciosa. No les dijo eso. ¿Qué pasó entonces? Historia, años 70. Tito viene por causa de los macabeos, que era un grupo político. Hace enojar a Roma. Y Tito enojado viene, invade Jerusalén, la quema y destruye el templo, hermano. Y persigue a todos los cristianos que estaban ahí. ¿Y qué sucedió? Todos se esparcieron por todo el mundo. Años 70 después de Cristo. Fíjense lo que tuvo que pasar para que los cristianos salieran a predicar por todo el mundo. Tuvo que venir un Tito a hacer destrozos, hermano, y matanza para que los tipos entendieran que tenían que predicar el Evangelio. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Ahora muchos no entendimos con la pandemia.
Viene un terremoto y nos seguimos entendiendo. ¿Qué más puede pasar para que entendamos que hay que predicar el Evangelio? Yo estoy bien temeroso, hermano, porque a mí me está haciendo un llamado el Señor a irme a Torreón, Coahuila, o a irme a Santa Clarita, California. Pero en esas dos cosas yo tengo que tomar una decisión, pero ahí está el llamado. ¿Ya? Bueno, voy a tomar el último punto porque creo que ya se nos hizo tarde. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos están contentos con este estudio, hermano? Bueno, vamos a terminar el último paso. Después voy a hablar del liderazgo, la importancia de la formación y el discípulo. Hay que crecer en conocimiento, hay que llegar a la estatura algún día. Me gusta 2 Timoteo capítulo 2 verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, tampoco es para cualquiera. O sea, no cualquiera usted lo va a poner a predicar o a hacer cosas que son pesadas. Tiene un tipo que sepa lo que está diciendo, una persona que sepa lo que está diciendo, por lo menos que sepa cómo encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la Escritura, por lo menos que guíe a una persona en el plan de salvación, por lo menos, ¿no? Que sepa decirle: mira, somos pecadores, romanos, el camino de los romanos, bueno, tantas cositas. Por último, primero que nada, tenemos que accionar, ¿ok? Este mensaje es un mensaje que habla de la iglesia que tiene que tomar acción. Tenemos que tomar acción. Tenemos que salir de nuestro lugar de confort. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No tu trabajo secular, sino, bueno, la palabra no es bueno usarla, pero tu trabajo no cotidiano, el trabajo en el Señor. Ve que está diciendo que tenemos que trabajar. Claro, vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y si no estás haciendo nada, entonces ese versículo no sirve para ti, no tiene efecto. Entonces, ahí hay uno. Dice aquí también en Gálatas, perdón: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, vienen los problemas, las dificultades, no podéis parar. No te podéis olvidar de que tienes un llamado de predicar. No se puede detener uno. Dice: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Llega un momento que Dios te va a premiar, hermano, que Dios premia a los que le buscan. ¿Sabe usted que Dios premia a los que le buscan? ¿Ah? En el versículo 16 del capítulo 13 de Hebreos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Amén. Hermano, la iglesia tiene que llegar a un momento como en los antiguos tiempos, hermano, que pasaban las filas de hermanos por las calles, en las plazas, en los McDonald's, se subían en los buses, los trenes, y había gente predicando, y siempre eran puros jóvenes, pero también había gente de todo tipo predicando. Se paraban, agarraban un cajón, hermano, se paraban arriba del cajón y se ponían a predicar la palabra en las plazas, y gloria a Dios, algunos les tiraban piedra y no importa. Pero ese es el propósito de nosotros, hermano: reunirnos para agarrar fuerzas y para expandir el reino de Dios, para crecer nosotros como iglesia y para ser siervos fieles del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración antes de... Ahí mismo donde está usted. Señor, te doy gracias, Padre, por esta misericordia. Gracias, Padre, porque has permitido esta palabra, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. Yo te ruego, Padre celestial, que toque las vidas, que transforme corazones, Padre, pongas ese sentimiento en nuestro corazón de servirte. Tú estás haciendo llamados, Señor. Hay muchos aquí que Dios, tú lo has llamado a pastorar. Hay muchos aquí que lo has llamado